Hola a todas y todos, muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Coffee Break virtual. Gracias por acompañarnos, Lupita. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Soy la doctora Guadalupe Castro, psiquiatra y psicoterapeuta. Y bueno, pues el día de hoy, además de la doctora Kitsia, tenemos a una invitada pues muy especial, muy ilustrada en el tema de la violencia. Así es que le damos la bienvenida a la psicóloga Claudia Renata Guillemot Fuentes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenidos a todos. Y bueno, pues como el título lo menciona, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan complejo, tan tabú, podríamos decir, que es como un tema tabú. Todavía, sí, en algunas latitudes todavía. Sí, en México, ¿cómo ves? ¿Qué tanto sí vamos a hablar de la violencia? Pues mira, ha habido avances. Muchas gracias una vez más por la invitación. Buenos días a todas y a todos los que se están conectando. Esta es una gran oportunidad de poner temas en la mesa que antes era imposible siquiera considerar, ¿no? Amnistía Internacional, de la mano de asociaciones civiles de otros países y de la mano también con la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Mecanismo Regional para la Convención de Belém do Pará, pues empiezan a dar la pauta, ¿no? Ya hace muchos años de cómo tendríamos que atender temas de violencia. Es importante como entender el marco internacional, porque eso empuja los marcos nacionales, ¿no? El cómo los diferentes países, y México entre ellos como firmante de diferentes acuerdos, convenios, empujan también sus cambios, armonizaciones, lo que se requiera para tener un marco jurídico también nacional. Hoy tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tenemos una norma oficial mexicana que atiende temas también de violencia al interior de las familias, tenemos los derechos de la infancia. ¿Y por qué tomamos esos temas? Porque se sabe que son personas mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, que son personas que pueden muy rápidamente también de la mano de discapacitados y discapacitadas de caer o estar en una situación de vulnerabilidad mucho más importante. México ha hecho su trabajo sin duda en ese plano, pero bueno, son estos espacios donde todo lo que hagas apenas alcanza, ¿no? Apenas alcanza para un país tan diverso, para un país que son como muchos Méxicos en el mismo México. Y hoy además en el tema de una pandemia que nos voltea a ver la violencia al interior de las familias de una manera diferente. Sí, como hablando de específicamente, yo creo que tenemos que empezar por definir a qué nos referimos con violencia y creo que esta es una parte bien difícil, ¿no? Porque hasta dónde es una conducta que no es violenta y dónde empieza la que sí. Exacto, mira, fíjate como ahí tienes un tema bien interesante, Lupita, porque violencia familiar, violencia al interior de las parejas, violencia contra las mujeres, prácticamente el documento que uno tome empieza por tratar de definirla y tratar de entenderla, ¿no? Y saber si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo en el término. A mí algo que me parece que es bien importante es, hay que considerarla como una violación a los derechos humanos. Es una violación a los derechos humanos, al grado que la ONU pues la mete en la Agenda 2030 y dice la igualdad de género es un derecho humano y esto es algo que hay que ponderar y que hay que empujar y que hay que ver que el 50% de la población que somos las mujeres tengamos este derecho humano a una vida libre de violencia. Cómo se exprese, cómo se defina, si tiene más o menos acepciones, sin duda es muy, muy importante porque además tenemos que saber pues de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí va a depender muchas veces estoy tratando de encontrar por aquí alguna definición en particular, pero lo que sí sabemos es que prácticamente todos los países en sus diferentes legislaciones tienen una definición que trata además de diferenciar muy claramente qué se entiende por violencia, qué se entiende por familia, qué se entiende por pareja, cómo podemos entender las diferentes dinámicas que esto puede conllevar. ¿Y cuáles son los derechos humanos, no? Porque de acuerdo a lo que nos comentas, pues lo primero que tendríamos que saber es cuáles son nuestros derechos humanos. Exacto. Y eso es algo que muchas veces no estamos muy claros.
No, no lo tenemos muy claro, pero fíjate cómo también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, igualmente, igual que tantas otras instituciones, saca un documento, y ahorita como ven ustedes aquí moviendo, es porque te dicen, bueno, ¿qué es la violencia familiar y cómo la contrarrestamos, ¿no? ¿Cómo la reconocemos? Tendríamos que aceptarlo como un principio, el principio de un derecho a una vida libre de violencia. Y finalmente lo que sí se sabe es que tiene que ver mucho con desigualdades en tema de cómo percibimos el género, en tema de cómo percibimos el poder, el proceso de toma de decisiones, las jerarquías al interior de las familias. Mencionabas hace rato que platicábamos, Claudia, algo muy interesante, ¿no? Que tenía que ver con desmitificar el tema de la familia para poder entender como un poco esto de los roles de género y de cómo la violencia gira a través de un mito de la definición de familia. Eso es bien importante porque tenemos como esta imagen idealizada de la familia, ¿no? Y además tenemos una imagen que percibe como este núcleo indivisible y además hasta como ciertos actores, ¿no? Papá, mamá, niño, niña, ¿no? Hasta nos lo venden muy fácilmente en temas, por ejemplo, publicitarios y además se convive como en armonía y en amor constantes, perennes, todo el tiempo, 24/7. Y pues eso obviamente contrasta, ¿no? Contrasta de manera muy particular con la vida real, la vida cotidiana, la vida que conlleva pues un balance entre colaboración y conflicto, pero ¿y cómo enfrentar ese conflicto? ¿Qué entendemos por familia? Es nada más un tema de lazo de consanguinidad, es un tema de lazo civil, es un tema realmente de convivencia, de compartir gastos y la vida. Y cada vez se abren más estas definiciones, ¿no? De pronto ya podemos entender que una familia no es disfuncional porque no tiene a una parte que se considera como que a fuerza tiene que estar ahí, sino al contrario, sino abrir esta posibilidad de que las familias funcionan de manera diferentes y que sí es un hecho que muchas de ellas encuentran en el manejo deficiente del conflicto, desde actitudes groseras, muchas veces al principio, hasta llegar a diferentes violencias, casi siempre se habla de las violencias en plural, la manera de vivir la vida en común. ¿Ha cambiado? Claro. ¿Ha cambiado qué? O sea, yo me quedaba pensando, ¿no? Ahora estamos viviendo una situación bien particular y es una pregunta que yo me vengo haciendo y observando, ¿no? Digo, yo observo una cosa, pero igual conversar es muy importante de cómo ha cambiado esta manifestación, si es que ha cambiado, si es que tú has observado un cambio, esta manifestación de las conductas violentas en las familias. Sin duda, ya era un tema de salud pública considerado por la Organización Mundial de la Salud, de proporciones epidémicas. No se trata de competir con la pandemia que estamos viviendo, pero sí son instituciones con enorme integridad y trabajo e investigación que te dicen, esta es una problemática de dimensiones verdaderamente mundiales y tendríamos que estar haciendo algo. Ahora, ¿ha cambiado? Si la pregunta va muy dirigida al tema de la pandemia, sí. Sí, porque la pandemia nos ha exigido cosas brutales, por poner un adjetivo. Y ha cambiado en todos los niveles socioeconómicos. Ojo, de pronto sí hay factores que pueden poner más en riesgo a ciertas familias, factores que tienen que ver con espacios, hacinamiento, con temas económicos, con tema de ingesta de alcohol. Hay factores que pueden poner en mayor riesgo, pero sí se sabe y es un acuerdo internacional que las diferentes emergencias ponen especialmente a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados y mujeres en situaciones de enorme vulnerabilidad. Y esta que vivimos hoy es una situación de emergencia, además de dimensiones de todo el mundo. Entonces sí ha cambiado y de ahí que diferentes instituciones, o mujeres entre ellas liderando, empiezan muy pronto a sacar cualquier cantidad de lineamientos y de directrices para que los diferentes Estados miembros digan, esto nos va a pasar y tenemos que prepararnos. Ya se sabe que se acentúan las violencias y especialmente hacia las mujeres, las niñas, los niños, los adultos mayores, los discapacitados en temas de emergencia, y este confinamiento ha exigido, por un lado, cuidar la salud, que no nos pegue este bicho, pero por otro lado, unos retos extraordinarios de convivencia
donde, por ponerte un ejemplo, los roles tradicionales de género, para que se entienden para las mujeres, por ejemplo, en el tema doméstico, se acentúan, ¿no? Como estamos en la casa, pues tenemos que ser las únicas responsables del tema doméstico. Y ahí entra un poco el desbalance de jerarquías, ¿no? Que también platicábamos de eso. ¿Cómo este desbalance de jerarquías, este cambio de roles, en algún punto puede convertirse en una situación de riesgo para quien esté ahí? Absolutamente. La violencia se presenta especialmente cuando hay estos desbalances de poder, de jerarquía, donde uno está arriba del otro, y las mujeres muchas veces desde la sumisión pues sobreviven estos espacios. Y además en el confinamiento se pierden, ya una mujer violentada antes del confinamiento ya había perdido desde el aislamiento, que es una de las violencias que se empiezan a meter muy, muy poco a poco, pero de manera muy, muy, vamos a decir, constante, es el aislamiento, ¿no? Te aíslas, te vas aislando de tus redes sociales, de tu mundo exterior. El confinamiento, como me lo dijo hace poco una servidora pública que trabaja en una fiscalía de atención a violencia contra la mujer y por razones de género, me decía, no les quedamos más que nosotros. Solamente es la autoridad la que le queda a muchas de estas mujeres para poder atender las violencias. Y hoy, además, pues no puedes salir, bueno, un momento del confinamiento que no podíamos salir, todo el tema de quédate en casa, pero ¿y cómo te quedas en casa con tu agresor? ¿Sabes? Cuando elegimos Claro. el tema, que yo no participé mucho en la elección del título, pero cuando lo elegí está perfecto. Y algunas personas podrían pensar, bueno, reconocer la violencia, o sea, ¿cómo puedes hacer un tema a tratar, ¿no? O sea, finalmente podríamos pensar que es muy fácil hacerlo. Pero tú hablas de mujeres y personas que ya desde antes de la pandemia están en situación de violencia. A mí me sorprende ver cómo hay personas tan normalizadas a un cierto grado de violencia y justamente ahora que vino toda la pandemia subió y es donde se van dando cuenta que desde antes ya había una situación que tenían normalizada por cuestiones culturales, familiares, Está no nada más normalizada, sino aceptada, ¿no? Es decir, no siquiera nos la cuestionamos. Y es a veces en el aprendizaje del otro, te lo voy a poner el ejemplo, una paciente que me decía, fíjate que vi una actitud en mi vecino con mi vecina que me hizo que me cayera un 20. Eso está como muy mal, eso como que sí es violencia. O de pronto cuando lo ves en alguien más, eh, efectivamente se acentúa aquí, se vuelve más visible. ¿Por qué? Porque además, una vez más, en palabras de otro servidor público, me decía, hay municipios en los que han aumentado los números de violencias, ¿no? Es decir, más denuncias, más llamadas de emergencia y los porcentajes son abrumadoramente altos. Estamos hablando de 60, 70% de aumentos, ¿no? Pero había otra persona en el municipio que me decía, no han aumentado el número de casos, pero han aumentado la violencia de las violencias. Es decir, de pronto vemos violencias mucho más agresivas. Él usa una palabra que sea violencias criminales. Sí, y eso yo me quedo pensando, o sea, creo que tiene que ver con que ya antes habían unos escaloncitos subidos, o sea, creo que ahí esto ha Y que dado el empuje. se suben de manera como casi natural, ¿no? Por eso no los vemos. Se va metiendo un poco como el agua y la humedad, ¿no? Y de pronto puede ser hasta dulce el asunto de, ay, Kitsia, vas a salir, oye, pero como que ese vestido no está tan padre para este evento, ¿no? Y estos temas de controles, ¿no? De controles. Yo por ahí varias pacientes tienen que tener ubicación en tiempo real todo el tiempo, no importa dónde estén, a dónde vayan, Y no lo ven como violencia. tienen No, que mandar foto de dónde están, ¿no? Las maneras de poder tomar decisiones están totalmente nulificadas y no lo ven porque se fue haciendo algo tan natural, de pronto empezó y de pronto se convirtió en una constante y pues así se vive la vida, ¿no? Te voy a poner un ejemplo extremo con el caso obviamente sin decir nada que pueda comprometerla, pero un caso que me sirvió a mí en un estudio de investigación donde ella me decía, pues mira, no es peligroso porque sí me apunta con una pistola, pero no está cargada. Es decir, el nivel de peligrosidad era extraordinario y sin embargo ya no lo veía, no lo veía porque se fue, vamos a decir, instalando esta manera violenta de resolución de conflictos y a veces ni siquiera solucionados a lo largo de muchos años, de muchos, muchos años.
qué pasa con el, no sé, se me ocurre la palabra, ¿no? ¿Qué pasa con el violenciómetro, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿qué pasa con este aprender a detectar desde esa violencia tan sutil que tiene que ver controladora hasta, claro, a ver, lo evidente es el golpe en la cara, ¿no? Lo evidente es el asesinato y lo evidente es la violación. Pero ¿qué pasa con esas sutilezas que se van acumulando y que al final terminan en tragedias, ¿no? ¿Qué es lo que las personas, qué es lo que todos nosotros tendríamos que estar como alerta ante el inicio de, ¿no? ¿Cómo se identifica Sí, eso? tomas un tema bien interesante porque fíjate que aunque no lo crean, el sector salud fue de los últimos en entrarle al tema de violencia. Leyendo un poquito ahorita la historia y preparando esta conversación, me sorprendió mucho, ¿no? Es decir, el sector salud fue de los últimos en sumarse, ¿no? Ya estaban, obviamente, los colectivos de mujeres, asociaciones civiles, algunos gobiernos, todo un tema de qué es privado y qué es público, ¿no? ¿Por qué este ambiente que se da en el interior de mi casa y de mi habitación tendría que volverse un asunto público? Pero ya pasada esa etapa y esperemos que efectivamente ya esté pasada para todos, esto es un asunto público, esto es un asunto del 50% de la población, este es un asunto de vida y muerte para muchas mujeres. Hay obviamente valoraciones de factores de riesgo, ¿no? El cómo cachar, el cómo prepararte, el cómo tener como lecturas, y créanme que todo está, es impresionante la cantidad de información a la vuelta de usar un teléfono inteligente, conectarte a internet, una computadora, el poder decir, a ver, no tengo que ver el golpe, que todavía, especialmente en temas jurídicos, hay mucha sensibilización y mucha capacitación que dar, no tienen que llegar golpeadas, ¿no? No tiene que ser por ahí. Ahí por eso se habla de las violencias, estas diferentes maneras de ejercer poder y de imponer una jerarquía sobre grupos, especialmente ahora de mujeres, en situación de vulnerabilidad y que tendríamos que estar atendiendo, ¿no? ¿Cómo se empieza a expresar que podemos cachar muy rápidamente? Afectaciones en la salud mental, sin duda, ¿no? Desde periodos de ansiedad, de angustia, no poder dormir bien, preocupaciones extremas, muchas de ellas empiezan a tener coqueteadas con drogas, con alcohol, empezamos como a tratar de ellas, de empezar a compensar, a tratar de entender qué es lo que les está pasando. Eh, Autolesiones no suicidas, sin duda que pueden llegar a intentos de suicidio, pero es una afectación muy, muy importante que en salud mental tendríamos que estar mucho más alertas a no nada más tratar tal vez una ansiedad generalizada, sino decir que podría haber algo más allá. Hace muchos, muchos años en un curso nos decían, hablando de abuso sexual en niños o abusos en niños en general, niños y niñas, decían, si tú tratas, por ejemplo, un problema de conducta y no averiguas si efectivamente tendríamos que estar tratando algo más grave, vas a cometer una doble injusticia. Es Claro. tan alta la prevalencia que es importante descartarlo. Yo diría que lo mismo aplica para esto. Sí, sucede con mucha frecuencia que llegan a la consulta con síntomas de ansiedad y depresión cuando ya son muy, muy, muy crónicos y graves muchas veces. Y tú a la hora de ir haciendo la entrevista, de ir abriendo el panorama, como la disección de lo que está pasando, ves muy claramente que hay una situación de violencia y es bien difícil porque tampoco no es tan fácil de manejar, ¿no? De, mira, aquí está y lo tienes que resolver, sino tenemos, creo que paso a paso, bajándole la intensidad, como la normalización, el Es, estar tan... Creo que todas estas campañas, todos estos esfuerzos que se han hecho, todas estas marchas, ayudan. Yo te puedo contar que tal vez en la experiencia de muchos terapeutas sentimos que más rápido, no digo que solamente sean las mujeres, pero sigue siendo un porcentaje abrumadoramente alto, mayor el de las mujeres que viven violencia al interior de las familias que los hombres, pero creo que llegamos ya a un punto, y no estoy segura que llegamos a un punto en que más rápidamente sale el tema, cuando menos de cuestionarse, ¿esto es violencia? ¿Esto es abuso? ¿Estoy en una relación abusiva? ¿Cómo me salgo de aquí? De pronto llegamos más pronto, pero efectivamente, Lupita, es todo un tema que yo le llamo como de microdosis, ¿no? De ir sembrando la idea de decir, oye, y esto será algo que tú aceptas, esto es Cae algo que bien. viste, es algo, acuérdense que también tendemos a normalizarlo cuando vivimos en nuestras infancias, adolescencias,
situaciones violentas al interior de nuestras propias familias, ¿no? Es muy, muy fácil repetir patrones. Y entonces, bueno, de pronto, en voz de una paciente me decía, y después de casarme me pegó. ¿Cómo es lo que sigue después de que te casas? Yo lo acepté. Porque es Eso. lo que siempre había visto, ¿no? Entonces también tenemos una historia comunitaria, familiar, social, que permite que estas cosas sucedan. Por ahí te dicen, es tu cruz. Es decir, ideas que además hay que ser muy respetuosos y muy en los tiempos, pero también evaluando el riesgo. Y Ojo, que porque... aunque uno se acostumbre, Ujú. no realmente, o sea, aunque tú digas, bueno, es normal, algo en ti no está bien, o sea, algo en ti sabe que no, aunque no lo relaciones, no te Hay, cae bien. hay, hay mujeres Sí. que probablemente empiezan a ver los actos violentos cuando afecta ya a los niños y a las niñas, a sus hijos y a sus hijas. Como dice, a mí hazme lo que quieras, pero a ellos no los toques. Entonces, es una gran oportunidad de decir, bueno, ¿y como qué es eso que hazme lo que quieras, no? Como qué es lo que te permites. Y ahí es cuando de pronto dicen, a ver, espérame tantito, esto tiene que tener otra manera de atenderse, no tiene que ser así. Pero muchas veces es hasta que la violencia transita como a la siguiente generación. Que además, bueno, en los niños y las niñas es un poco como que la letra a golpes entra, ¿no? Y también hay como estos temas culturales muy aceptados de que tendría que ser de esta manera. Claro, claro, porque, a ver, aquí hay algo, ¿no? Y retomo lo que decía Lupita, uno sabe cuando vive en violencia, uno sabe que algo no está bien, pero a veces es el mismo miedo a más violencia, a pedir ayuda, a acercarse, a sentirse muchas veces juzgados, criticados, rechazados y que la represalia puede llegar al haber avisado. Y sabes que también esto, el Colegio de México, si no mal recuerdo, también hizo un estudio ya hace algún tiempo y decía, ojo, porque las mujeres que trabajan fuera del ambiente doméstico, es decir, que pueden generar algún ingreso, y no estamos hablando de las cantidades, ¿eh? Estamos hablando de generar un ingreso propio, pueden tomar decisiones más prontas y pueden de alguna manera también ampliar su red social. Es decir, si yo salgo a trabajar, además de si tengo impuestas exclusivamente las labores domésticas, sí, ya se me duplicó la jornada, pero pues platico con un compañero o una compañera de trabajo, tal vez de pronto doy un aventón, es decir, tengo una serie de red social mucho más amplia y además tengo una agencia económica que me permite tomar decisiones más prontas. Cuando estás solamente y solamente muy entre comillas, por supuesto, al interior de tu casa, al frente, por ejemplo, de los niños, realizando todo el tema doméstico, bajo la estructura económica de un hombre que además establece su poder, donde dice el que paga manda, híjole, las posibilidades siempre hay, pero se ven más complicadas, vamos a decir, cómo me salgo, de qué vivo, si tengo niños y niñas, cómo le voy a hacer, qué tan preparada estoy o no. Y ahí, ojo, porque el tema comunitario y social también puede ser muy limitante, ¿no? A mí me llama mucho la atención estas ofertas de empleo donde hasta 35 años, ¿no? Pues yo llevo 20 años más trabajando de manera muy productiva y ya no tendría oportunidad en estas cuestiones de edad que además son ilegales, ojo, o que de pronto se puedan sentirse que no tienen ninguna competencia ni ninguna capacidad. De ahí todos los programas que atienden las violencias y que dicen, bueno, de un hecho de violencia a una mujer que sale empoderada con todo un proceso de atención y asistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que ayudarlas y acompañarlas en el proceso de que reconozcan que sí pueden, porque sí pueden, es nada más que se la crean, que de Claro. veras. Uh-huh. Sí, y esto que mencionas, me lleva a esta situación de limitación en lo comunitario, de no salir de tu casa y comentar por ahí alguna cosa. Creo que eso en esta situación de pandemia nos está poniendo como un caldo de cultivo para que las personas vulnerables, y no solamente en situación económica, porque también hay hombres y mujeres con una situación económica perfecta, que están en una postura de ser violentados, eh,
Y ahí este punto me llamaba la atención ahorita que lo comentabas, porque creo que es lo que está también influyendo mucho. O sea, no puedes hacer una videollamada y platicarle a tu amiga lo que está pasando porque el esposo está por ahí. O sea, estás en un ambiente donde te limita la comunicación, ¿no? De hecho, las evaluaciones de riesgo, especialmente preparadas para la pandemia por diferentes instituciones, hacen hasta códigos, ¿no? De si vas a pedir ayuda, cómo hacer la evaluación y si estás en presencia del agresor, el cómo encontrar un lenguaje clave y dar como pautas muy, muy precisas de qué hacer, a dónde atenderse. Es muy importante reconocer que a nivel del Estado, que bueno, nosotros estamos aquí en Quintana Roo, seguramente habrá personas de otros lugares conectadas a este esfuerzo, pero prácticamente la respuesta de todos los estados ha sido tener líneas de emergencia, es cualquier cantidad de servidores públicos de diferentes especialidades atendiendo grupos de voluntarios, psicólogos que hacen contención, psicólogos y psicólogas. Efectivamente, vamos a ver también, yo creo, un tema brutal en la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Es una afectación bien importante que se da en temas de emergencia. Ya ayer estaba yo oyendo la cantidad de adolescentes muy jovencitas con embarazos, todo el cuidado prenatal, postnatal, todo el tema que tiene que ver con la ginecología y la obstetricia también tienen un efecto bien importante en el tema de mujeres. Por ahí un médico me decía, están llegando ya con situaciones muy graves, no nada más de cuestiones ginecobstétricas, ¿no? Una apendicitis, no te quieres aparecer por un hospital porque no te vaya a pegar este bicho horrible, entonces estamos llegando en la emergencia de la emergencia, ¿no? Entonces, pero para las mujeres, las niñas y los niños también son espacios mucho más restringidos y el pedir ayuda puede volverse, digo, hay mujeres que no tienen acceso a un teléfono, no porque no tengan la capacidad o haya la conexión a internet o la línea telefónica, sino porque no se los permiten, ¿no? Dentro de esta imposición jerárquica. En este esfuerzo que está haciendo el Estado, ¿no? En donde tú participas activamente en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Quintana Roo como asesoras y el área social de todo esto, ¿no? Si tuviéramos que ponernos ya como en términos prácticos, ¿cuáles son esos canales a donde uno puede acercarse para pedir la atención, para para pedir pedir la ayuda? ayuda? El 911 es un número que aunque no tengas crédito en el celular, entra la llamada. El 911 ha recibido enorme capacitación, te puede conectar con un psicóloga o psicólogo. Ha habido también espacios de contención para el personal como el personal sanitario, personal de seguridad pública, personal de administración y procuración de justicia que están ahí en la primera trinchera y también tener espacios de contención. Y de ahí hay rutas críticas, ¿no? Hay protocolos de atención y hay cualquier cantidad. Yo llevo ahorita varios viernes en que ha sido un aprendizaje importantísimo de todo. Acuérdense que además el Estado de Quintana Roo sacó un programa precisamente para evitar una problemática mayor que sea sin violencia en casa, ¿no? Así de fácil. Y el gobernador fue muy puntual en que aquí no se va a tolerar y va a haber las líneas de comunicación y los servicios y las atenciones y están cualquier cantidad de instituciones, los institutos municipales de las mujeres, el Instituto Quintana Roo de la Mujer, los DIFs municipales, el DIF estatal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las fiscalías, organizaciones de la sociedad civil, lo que ustedes me digan, cada uno con obviamente sus prerrogativas, sus órdenes legales, lo que pueden, lo que no pueden, lo que atienden, pero además en un sistema de vinculación y coordinación muy importante para que a donde llegues sepan qué hacer contigo y puedas tener, obviamente, la primera atención y muchas veces es sacarte de tu casa porque tu vida está en peligro, ¿no? Y eso el Estado de Quintana Roo lo tiene muy bien, muy bien implementado. Sí hemos de decir que a pesar de todos estos esfuerzos, la demanda de servicios ha sido brutal. Y eso nos habla de la sociedad que somos, ¿no? Nos dice dónde estamos parados, qué dice esto de nosotros mismos como sociedad. Requerimos seguir trabajando por una sociedad más pacífica. Es que este es un tema de cultura de paz, efectivamente, Lupita. Claro. Este es un tema de cultura de paz. Nos estamos arreglando a balazos allá afuera. No estamos sabiendo dialogar para las cosas más básicas, ¿no? Como me dejó el vecino el coche tapando mi puerta y no puedo sacar el mío, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces voy y ya empezamos a mentadas de madre. Perdón el francés. No.
Este es un tema de diálogo, de empatía, de tratar Claro. de paciencia, de Es el único Sí, camino. el único sí, camino es lo que pasa es que una cultura de paz. al Exactamente. final yo creo que esta pandemia nos ha dejado ver todos los problemas sociales que si bien sabíamos que existían, no los habíamos visibilizado como tendríamos que haberlo hecho, Y que ahí ¿no? Y puede ser una entonces, oportunidad. claro, yo tengo muy claro que para poder como superar todo esto es algo que se tiene que hacer en comunidad, ¿no? Y los problemas que estamos viendo también son comunitarios, no son individuales. O sea, la violencia no es en una familia, en una mujer, en una niña. La violencia es Y además social, es global. individualizarla sería también un acto de enorme injusticia, ¿no? Porque las violencias se dan en el marco de una comunidad, de una sociedad, de una cultura, de una institucionalidad que las permite, que las tolera, que no las ve. Aquí hay una pregunta relacionada con la comunidad que me parece que es fundamental que demos respuesta. ¿Qué puedo hacer si sospecho que una vecina está sufriendo violencia en casa? Ahí tenemos que entender si queremos una responsabilidad y qué queremos hacer con ella. Yo te diría, lo ideal es denunciar, cuando menos hacer una llamada al 911, que no quede el que no avisamos a alguien. La autoridad no puede saber si no le avisamos, ¿no? Tiene que saber lo que está pasando. Te puedo decir que tienen mapeadas, cuando menos en Quintana Roo, cada municipio, cada colonia, se sabe por diferentes, si es para el dengue o si es para el tema del COVID, tenemos un mapeo extraordinario y se sabe en qué colonias, en qué regiones, en qué supermanzanas, dependiendo cómo estén divididas las diferentes ciudades, hay más reportes de violencia, ¿no? Y si se puede o no unir a un tema de hacinamiento, de ingesta de alcohol, como factores precipitantes, como factores de riesgo. No quiere decir que no se den si no están como en esa suma de factores. Están perfectamente estudiados. Si eres una mujer más joven con varios hijos en educación, el chance de que esto te atrape es más fácil, pero no quiere decir que si eres una mujer que tuvo oportunidades educativas a nivel superior, que tiene un buen ingreso, tampoco te vaya a pasar. Lo que sí puede pasar es que el tabú te pegue más fuerte y que de alguna manera lo guardes más para ti y no te acerques a estas instituciones públicas. Son de batalla, ¿no? Son de batalla, pero están en eso todo el tiempo adquiriendo experiencia, compartiendo protocolos, teniendo reuniones ahorita virtuales, semanales, para decir cómo le hacemos, quién tiene este espacio, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus ordenamientos legales. ¿Para qué? Para caminar en esta atención y salvaguardar la vida de las mujeres, las niñas. Lo más niños. importante. Uh-huh. Y aquí hay otra pregunta, dice que en Cancún preguntan si hay otro número además del 911 para poder denunciar violencia familiar. Dice que ha escuchado testimonios de pacientes que llaman al 911 y no se les da seguimiento correspondiente o enlace con psicología. ¿Hay alguna otra vía en caso de...? Mira, normalmente lo que se comenta es que sea a través de ahí. Si su experiencia no ha sido tal, siempre está el Instituto Quintanarroense de la Mujer, está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, están los DIFs, todos tienen ahorita guardias, todos tienen un teléfono al que se puede decir, uno marca por ahí cualquier teléfono, te aparecen los números. Efectivamente, todos están haciendo un esfuerzo. Está la Fiscalía Especializada, teníamos una Fiscalía Especializada para temas de violencia sexual, para trata de personas. No nos olvidemos también de todas estas mujeres en situaciones diferentes, ¿no? Situaciones, por ejemplo, de migración, situaciones de desplazamiento, que también las tenemos, mujeres que pueden ser intersex, mujeres que pueden tener preferencias sexuales, homosexuales, mujeres que pueden tener además características distintas en la manera y elección de vida que tienen, que podrían todavía estar en un espacio de mayor vulnerabilidad, de mayor prejuicio, lo que no podemos es negarles el servicio, ¿no? El servidor público es un servidor público, también es una persona, también es parte de una familia, también le da horror que le pegue esta cosa, claro. También se tiene que proteger, pero están ahí en la primera línea haciendo su mejor trabajo ante instituciones que hoy, todas, la que me digan, esta pandemia las puso a prueba y nos mostró el enorme trabajo que tenemos de fortalecimiento institucional. Y que me encanta saber que estamos todos echándole más ganas, como identificando más y como comentábamos antes, puede ser una oportunidad de trabajar toda esta situación que ahí estaba abajito del agua y que ahora que sí hizo la ola,
estamos viendo muy claramente y ojalá que eso nos permita avanzar hacia esta cultura de paz de una forma más visible, ¿no? Con este trabajo tan importante que estamos realizando. Se justifica, Lupita, se justifica. Mira, por ejemplo, tenemos una encuesta que también hace el INEGI, la INDIRE, te habla de, los porcentajes siempre son arriba del 40%, ¿no? Que han experimentado, por ejemplo, mujeres que han experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. A mí cuando me hablan de siempre esta armonía al interior de las familias, yo les diría, piensen siempre que los agresores son parte de la familia, ¿no? De alguna manera están ligados con la familia. Entonces, no se trata de arruinar nuestro concepto de familia, pero sí de identificarlo, de entender que las familias tienen retos muy importantes y que ustedes ahorita, si están, ustedes y nosotros, bueno, todos los que atendemos en un área de salud mental, si vemos sintomatología, por supuesto, a los médicos, a los psiquiatras les toca el diagnóstico. Y los psicólogos muchas veces cachamos muy rápidamente sintomatología, hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿será esto lo que tengo que atender? ¿O será esta la expresión que esta mujer encontró ante una situación que no sabe ya cómo manejar, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo? Hasta fibromialgias, me llamó la atención, estaba leyendo, y hasta fibromialgias se presentan como esta sintomatología muy importante de aquello que estoy viviendo y que, mire, doctora, pues tráteme nada más esto, porque como para qué le entro con usted estos temas, ni lo vamos a resolver, yo me tengo que regresar a mi casa, ¿no? Bueno, parece de ciencia ficción, pero es algo a lo que yo me he encontrado a partir de que empezó la pandemia, ¿no? Y fue, a mí en lo personal, fue un tema que me pegó mucho porque visibilicé mucha violencia que a lo mejor en el día a día quedaba disfrazada. Y ahora que están confinados en casa y que muchas consultas son en videollamada, de pronto ver a los pacientes escondidos para que su familia no se entere que está en tratamiento, dices, ¿qué más está pasando allá adentro? ¿Qué más está pasando allá adentro? Imagínate además los niveles de secrecía, ¿no? Yo por ahí me tocó un paciente que bueno, su esposa es mi paciente y él fue a decirle a un médico psiquiatra que su esposa no necesitaba un psiquiatra, ¿no? Su esposa necesitaba otra cosa, ¿no? Pero eso no. Es decir, además, éntrale al tema del tabú de la salud mental, ¿no? Tenemos historias documentadas, investigación que te dicen los años, porque es por año, es más, década y media, lo que le toma a una persona llegar con un profesional de salud mental ante el tabú, la discriminación, la secrecía, de cómo voy a decir que voy con el psicólogo, ya no digas con el psiquiatra, ¿no? Y Está sabes, peor. ahí yo me quedo pensando en esto que decías de los agresores como parte de la familia, que el dejar pasar tanto tiempo deteriora muchísimo las relaciones familiares. Y no es que el agresor también intencionadamente quiera dañar a su familia y quiera ser así. También tiene patrones de aprendizaje. Bueno, hay un abanico grande, ¿no? Claro. Pero también tiene su propia historia, sus aprendizajes y que si se identifica en un momento en el que todavía no hay un daño tan irreversible, por decirlo así, siempre se puede hacer algo, pero y si las personas que son las que ejercen la violencia están dispuestas a recibir un tratamiento y a trabajarlo, también se puede recuperar familia, no necesariamente es ya el momento de separarnos, ¿no? Al contrario, yo estoy Que es lo que totalmente a de veces acuerdo tienen contigo. miedo también. Entender el tema de las nuevas masculinidades ha sido un esfuerzo muy importante de hacer este cambio en los hombres, una vez más hablando de que son la gran mayoría los agresores en temas de violencia contra las mujeres y en la familia. El ciclo de la violencia hay que entenderlo, ¿no? Como lo que es esta acumulación de tensión, donde de pronto descargamos en un hecho violento, pero después viene esta parte bonita del remordimiento y la parte de perdón, que es el cachitito donde estas mujeres pueden sentirse empoderadas y sentir que algo se puede hacer. Lo que se les olvida es que ahí viene otra vez el círculo, ¿no? Me lo imagino así como esta rueda que ahí vas otra vez a lo feo hasta que llegas a ese pedacito de luna de miel que es chiquitito, pero que te da la esperanza y que nos da la esperanza a todos de que sí se puede hacer algo, pero no solos, no aislados. Hay que intervenir y hay que intervenir desde las mejores prácticas documentadas, desde profesionales que puedan realmente con estas problemáticas, que trabajen en red, que se manera, miren, las instituciones siempre te hablan de modelos integrales, ¿no? Y el modelo integral a mí me llama mucho la atención porque en una de las definiciones te dice
nadie puede hacerlo solo, necesitamos de otras instituciones para ver quién es el especialista en cada área. Se integra una atención, claro, ahí vienen todos los retos y riesgos de vinculación y comunicación, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esta mujer, estos niños y estas niñas necesitan para que la institución más acorde pueda, y si no, pues te vamos mandando con quien corresponda y se les pone transporte y lo que se requiera para poder dar una atención integral que requiere de muchos. Estas parejas donde en la luna de miel, en ese pedacito bueno, pueden pedir ayuda, o aun cuando sea en el acto más atroz de violencia, pero lo que sí vemos es que solos es muy difícil. Los patrones están muy establecidos, tienen años muchas veces, vienen de historias de violencia también infantil, mucho abuso sexual, mucho abuso. Si hacen ustedes preguntas, seguramente les va a salir un porcentaje altísimo de sus pacientes que llegan con estas depresiones, con estos ataques de pánico, con esto no poder, con el reto de la vida, que es parte de la definición de salud mental de la OMS, y hay mucho abuso, ¿no? Y que llegan cuando ya no pueden más, porque a veces este es el primer espacio donde después de toda una vida logran hablar un abuso de hace años. De hace años, y muchas veces ya pasaron, además, como decía por allá alguna psiquiatra, decía, es que ya llegan como muy manoseados, ¿no? Los pacientes llegan de haber pasado con no sé cuánta gente, ¿no? Pero fíjate cómo en un afán de encontrar un espacio de salud, de comprensión, de mejorar sus vidas, no dejan de tocar puertas, y eso es bien importante. Y esa es la parte maravillosa. Sí. Hay una pregunta y está bien interesante, ¿no? Vamos a ver el otro lado. Nos preguntan, ¿los agresores pueden también buscar ayuda? ¿Pueden cambiar? Por supuesto. O sea, por supuesto, yo creo que no podemos dejarnos caer en los brazos de la desesperanza, ¿no? Y perder toda oportunidad. El ser humano puede hacer tantas cosas maravillosas, y a pesar de haber crecido en ambientes violentos, abusivos, de construcciones de género que nos dicen que hay que ejercer poder sobre el otro y hay que someter al otro, y que eso es una carga muy importante para muchos hombres, las nuevas masculinidades, las formas de entender que las relaciones pueden ser parejas igualitarias, equitativas, de colaboración, de complementación en muchos sentidos, están dando muy buenos resultados, ¿no? Están dando muy buenos resultados. Todos estos temas llevan a veces a los extremos, ¿no? Las muy feministas, los muy a favor de los hombres. El mundo es de hombres y mujeres, de mujeres y de hombres, en unos porcentajes muy parejos. Casi todos, algunos municipios, estados, algunos países tal vez tengan más mujeres que hombres o al revés, pero en general es un espacio de convivencia y de colaboración, y hay buenos resultados, hay buena documentación que ya te dice que hay esperanza. Las mujeres hemos tenido sí una lucha, a mí el tema como del lenguaje combativo no me convence, pero entiendo que para muchas ha sido una lucha de décadas para lograr estos espacios. Yo creo que los hombres no han tenido tantas oportunidades, ¿no? No han tenido tantas oportunidades de cuestionarse, de verse al espejo y decir que veo un hombre. Y cuando veo un hombre, ¿qué veo? Veo poder, veo logro, veo espacio público, veo desempeño. ¿Qué veo? Justo pensaba en eso, que los agresores, sean hombres, mujeres, hablando específicamente de hombres, tampoco la pasan bien. O sea, tampoco es como que qué felices son y no, o sea, también están en un tema de agresión porque no están en paz tampoco. Y a veces no saben que no saben, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez, hace muchos años, en la maestría en terapia familiar, nos contaba una maestra que recién estaban aprobadas estas leyes donde ya hay pena además de cárcel, y a un hombre lo aprenden, y la señora denunció y sostuvo su denuncia, y va a dar al bote, como se dice coloquialmente, y él decía, ¿pero por qué? Pues si yo nada más le estoy educando, ¿no? Y genuinamente él no entendía como por qué golpear a su esposa era algo que a él lo ponía en una situación de perder su libertad. Entonces imagínense el camino que hay que andar en estas cuestiones de reeducar, de resensibilizar, y ahí tenemos todos una responsabilidad. Cuando dicen, ay, pero es que son las mujeres las que educan a los machos. No, espérenme tantito.
Aquí educamos todos, educa la escuela, educa las redes sociales, educa la televisión, aquí educamos todos participamos, y más ahora con un mundo tan interconectado, ¿no? Entonces hay una responsabilidad compartida en cambiar esto, en las pequeñas cosas de todos los días. Si todos lavamos platos, todos y todas lavamos platos. Nada de que los niños salen a jugar y las niñas se quedan a recoger la mesa. Empezar a cambiar estos estereotipos que construyen géneros tan poco flexibles y que no nos ayudan en los procesos. Estas ideas de que las mujeres tenemos esta obligación de la carga emocional y el cuidado y una bola de roles y servicios y trabajos donde dices, espérame tantito, pues yo sí lo puedo hacer, pero también lo pueden hacer los hombres, ¿no? No nos toca nada más a las mujeres y al contrario podríamos abonar a hombres mucho más sensibles, empáticos, con compasión hacia los Y otros. felices. Y felices, y muy probablemente Sí. también con espacios de felicidad y de logro, porque yo veo hombres allí que procuran, ¿no? Que me decía un paciente, me decía, yo quiero ser muy buen novio, yo quiero con estas mujeres talentosas, echadas para adelante, independientes, yo sí quiero poder, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para no ejercer esto que de pronto se me da simplemente porque nací con un sexo masculino? Claro, es que, a ver, me quedo como pensando un poquito, ¿no? En toda esta última idea. No es que justifique la violencia bajo ninguna ¿No? circunstancia, De ninguna manera. pero hay una parte cultural donde el mismo agresor puede ser inocente, porque, a ver, en el sentido que es la inocente en cuanto a la creencia y en cuanto a su modo de moverse, porque es la forma en la que le enseñaron que así tenía que ser, porque Y es la forma en la que así aprendió y no conoce otra. Y no conoce otra y probablemente esa mujer tampoco, que hoy legal y jurídicamente esté considerada de una manera diferente, es un gran avance, pero no Claro. necesariamente va de la mano en tiempos y en sincronía con cuestiones culturales, institucionales, socialmente aceptadas, que costará más tiempo, ¿no? Pero que tenemos que Así es. abonar. Y hoy la pandemia, como decíamos, ya ha sido un reto extraordinario, pero como todo, y aunque suene cliché, es una gran oportunidad, se visibilizaron Definitivamente. cantidad de cosas y ojo porque las mujeres están saliendo a denunciar, sin embargo sigue habiendo uno calculado por diferentes organismos internacionales hasta un 90% de cifra negra. Con ese 10% que están atendiendo las instituciones ya están saturadas. Imagínense el tamaño de la Dios. problemática, ¿no? Claro, claro. Está costando la vida de mujeres, ya estamos viendo en las noticias la cantidad de feminicidios, que acuérdense que no es nada más un homicidio de mujeres, es te mueres por ser mujer, te matan por ser mujer. Es todo un tema de avance legislativo, pero que tenemos que ir acompañando y creo que en el sector salud, estoy segura que en el sector salud, que si bien llegó un poquito tarde a esto, puede hoy hacer como un fast track y calcachar que si bien no siempre va a ser una sintomatología, una manera de expresar la violencia que vive, si lo tenemos como en nuestro diario recordatorio, vamos a ver que va a haber un porcentaje muy alto de mujeres que llegan a la consulta porque lo que viven es violencia y están tratando de afrontarla de la mejor manera posible. Por eso lo Claro. estamos conversando justamente en este espacio. Y poner los temas, yo Sí. no saben cómo les agradezco estos temas que antes, pues de ninguna manera, ¿no? Podríamos hablar y poner a consideración de los otros y las otras el cómo nos sentimos, cómo vivimos nuestros espacios más íntimos, si efectivamente de pronto cachar, ¿no? Está, decíamos, el violentómetro, que también lo pueden googlear y va a salir ahí y de pronto es para, especialmente para las chicas muy jóvenes, dicen, ay Dios, yo estoy en el noviazgo y a mí ya me está pasando esto, ¿no? Claro. Empieza muchas veces en el noviazgo y detectarlo, las escuelas, la educación que empieza también a decir, a ver, cuidado con estas actitudes, cuidado con esto, es un buen momento de intervención. Es un esfuerzo que va a tomar tiempo, pero que cada paciente, cada persona que denuncia, cada persona que recibe una atención inmediata, cada persona que se acerca al otro a pesar de las restricciones de una pandemia o de sentirse aislada en su red social, es una enorme oportunidad de visibilizar algo que probablemente muchas otras mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, puedan estar viviendo y que no tienen a dónde acudir y no tienen una voz que hable. Me decía un servidor público, me dijo, yo soy la voz jurídica de lo que le pasa a una persona y tengo que hacerlo muy bien, ¿no? En tema de Claro. denuncias, ¿cómo traduzco esto que ella vive para que
pueda tener la mejor atención posible y que este hecho victimal que viven, muchas se convierten en víctimas o víctimas secundarias o víctimas indirectas, víctimas directas, todo es un tema de cuestiones legales, no se alargue en el tiempo por una falta de atención y una falta de preparación del personal, de sensibilización para entender la dinámica de todos, porque todos formamos comunidad. Todos formamos comunidad y todos podemos hacer algo para la limitación del problema y bueno, también no perder de vista la prevención y eso empieza desde la educación de los niños, los adolescentes, desde la reeducación de nosotros como adultos, como decíamos en un inicio, hacia una cultura de paz, de respeto de los derechos humanos. Yo creo que si nos guiamos desde ahí, vamos a poder hacer equipo, porque pues, somos seres biopsicosociales, no se nos puede olvidar ni a los médicos ni a nadie. Y como tal, colaboramos, por eso nosotros en Brain and Mind colaboramos junto con equipo multidisciplinario, porque no, como tú dices, no hay otra forma y te agradecemos mucho por haber acudido a esta yo sesión al contrario, de muy agradecida con la invitación. Conversación. Me gusta que hablabas de prevención rápidamente, hay una cosa que se llaman PASE, siempre cuando haces acrónimos sirve, prevenir, atender, sancionar y erradicar. Ese es parte de lo que se hace en la atención bueno, todos los programas de violencia contra las mujeres. Recuerden que vivimos en un estado que además tiene alerta de género en algunos municipios, es decir, tenemos grandes oportunidades a partir también de instancias federales. Si está buena o mala la alerta, si ha dado o no resultados, te da un camino a seguir, te da una ruta crítica, te dice cuáles son las cosas que necesitas tener para analizar. Y es fácil prevenir, atender, sancionar y ojalá erradicar este tema de violencia contra las mujeres. Pues, Claudia, muchísimas gracias, de verdad, Gracias por habernos acompañado. Es admirable y muy valioso lo que nos dice Claudia. Es una persona que realmente tiene la camiseta bien puesta para todos estos temas, ¿no? Es alguien que ha hecho mucha labor social en el tema de la violencia y bueno, creo que fue muy enriquecedor toda la información y de verdad, pues te lo agradecemos mucho, Claudia. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre estos espacios son una gran oportunidad para todas y todos. Se nos quedaron todavía por ahí unas preguntas, nada más una. No sé si le alcancemos a contestar o surjamos con otro programa que pasa con hombres y mujeres que abusan con conciencia. No sé si tenemos tiempo para dar una respuesta así como... A ver, 3 minutos. Rápidamente, efectivamente eso le toca el tema de legales, especialmente la premeditación, la alevosía y la ventaja. Seguramente habrá quien ejerza la violencia de manera deliberada y bueno, eso requiere pues todavía una atención mucho más especializada, ¿no? Y probablemente también ya tendrán que entrar en temas jurídicos y legales. Casi siempre es cuando ya las violencias son tales que ponen en peligro, las lesiones son tales y ahí la ley es muy clara en cuanto el tiempo que tardan en